Dios los bendiga. Es raro estar viendo un puntico verde en una pantalla y no las caras de ustedes. Pero bueno, me alegro mucho que tengamos herramientas que nos ayuden a poder comunicarnos pues en estos tiempos tan locos en los que estamos viviendo. Y para empezar quiero pedirle una disculpa sincera a todos los youtubers del mundo por pensar que lo que hacen es algo fácil. Aquí mi amigo Gustavo está ayudándome en la edición del video y todo lo demás. Y la puesta en escena. Sí, y realmente Performance. la puesta en escena es algo complicado. Y como les decía, quiero pedirles disculpas a todos los youtubers del mundo por pensar que el trabajo era súper fácil. No lo es, créanme, no lo es. Hacer un video es supremamente difícil. Pero bueno, aquí estamos y son las herramientas que Dios nos ha dado y la idea es que las aprovechemos y podamos tener un estudio todos juntos de la palabra. El día de hoy estaremos compartiendo sobre el Salmo 46 y porque este salmo tiene mucha relevancia con los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Y esto me hace recordar la historia de Ana Frank. Cuando estaba creciendo, Ana Frank fue una de mis heroínas, uno de mis libros favoritos. Y relata la historia de una chica judía que tuvo que huir de Alemania con su familia, pero lamentablemente solo pudieron llegar hasta Holanda. Y una vez en Holanda se dieron cuenta que bueno, los nazis estaban a punto de atraparlos y tuvieron que ocultarse por un tiempo, más o menos unos 2 años de su vida, ocultos y sin poder salir. Se escondieron en un edificio que pertenecía al papá de Ana, porque había colocado su negocio allí. Y el diario de Ana Frank, que es un libro reconocido a nivel mundial, relata pues todo lo que ellos tuvieron que vivir en un tiempo de crisis donde tuvieron que vivir ocultos. Y creo que ahora nosotros, obviamente que en mucha menor proporción, podemos entender un poco lo que significa estar confinados y sin poder salir y vivir un momento de crisis que realmente nadie se imaginó poder vivir y nunca nos imaginamos que iba a llegar hasta este punto que estamos viviendo. Sin embargo, creo que una vez que leamos el Salmo 46 puede traer refrigerio en nuestras vidas y ciertamente creo que el Señor puede hablarnos a través del estudio en este Salmo. El 46, como les decía, es un salmo muy peculiar, porque es un salmo que naturalmente, bueno, muchas veces lo hemos podido leer en la Biblia. Estoy casi que seguro, si no estoy mal, de que hay un himno que, bueno, hemos cantado algunas veces en la iglesia que tiene que ver con palabras referenciadas en él. Pero es un salmo peculiar porque es un salmo profético. Es un salmo que tiene que leerse en clave profética porque a lo largo de la historia todos aquellos que han podido acercarse a ese salmo se han dado cuenta de que es un salmo que va a ser cantado por el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. No solamente el pueblo de Israel, sino también nosotros como iglesia, como hijos de Dios, vamos a ese salmo y lo cantamos. Y en cada momento de la historia que el pueblo de Dios ha sufrido crisis o ha sufrido momentos duros, lo han cantado. Y ciertamente su cumplimiento profético final va a estar al final de los tiempos, cuando el remanente de Israel sea salvado por el Señor de la persecución del anticristo. Ellos van a estar ocultos también, van a estar escondidos y van a estar en medio de todos los juicios de Dios sobre el mundo. Y pues, leemos, más o menos tenemos las referencias del libro de Daniel y de Apocalipsis y de los profetas que hablaron mucho del día del Señor y del día en el que el Señor iba a traer juicio sobre la tierra y las potencias de los cielos iban a ser conmovidas y realmente iba a ser un periodo de mucho caos y de mucho miedo alrededor. Y sin embargo el remanente, el pueblo de Dios, va a encontrar refugio y confianza en estas palabras del Señor. Por eso es un salmo peculiar, porque creo que en el momento en el que estamos, este salmo también no solamente habla de las circunstancias en las que estamos, sino que también el Señor lo usa para hablar a nuestros corazones en el día de hoy. Algo importante al leer los salmos es que también tenemos que entender en qué clave lo estamos leyendo. No solamente lo leemos en clave profética, en particular para este salmo, sino que tenemos que entenderlo como una canción. Es una expresión de emociones y de sentimientos. No estamos hablando de un libro histórico donde se limita a describir hechos que están pasando. Las personas que escribió este salmo están hablando desde lo más profundo de su corazón. Está hablando de emociones, está hablando de lo que está sintiendo. Está hablando de lo que está pasando alrededor, por supuesto, pero también está hablando de lo que el Señor está haciendo y está hablando en particular desde el corazón.
Y por eso es importante que cuando nos acerquemos a los salmos lo entendamos también en clave emocional, porque estamos hablando de una canción. Piensen en un cantautor de hoy en día que, bueno, pasa por una experiencia y al pasar por la experiencia tiene palabras nuevas que describir. Así que cuando nos acercamos a los salmos no solamente lo leemos de manera intelectual o racional para entender cuál es el mensaje detrás, se lee también con las emociones. Y creo que en la medida en que estemos estudiando el Salmo, podemos conectar también con la emoción de aquel que lo está escribiendo, porque no es un texto, un libro de texto, no es matemáticas ni es biología. Estamos hablando de una canción, una expresión integral de lo que somos. Con la razón, por supuesto, pero también con la emoción que hay detrás. El Salmo, como pueden darse cuenta, si son observadores, está dividido en tres partes. La primera parte es la descripción de la situación de parte del autor. La segunda parte es la perspectiva del Señor sobre lo que está ocurriendo. Y la tercera es algo más pastoral, más una palabra de Dios al corazón de sus siervos en esas circunstancias. La primera parte del Salmo hace referencia a la situación de crisis, pero no empieza como normalmente nosotros empezaríamos o como incluso vemos en otros salmos que empieza describiendo la situación de crisis, sino que habla en particular de lo que Dios es en ese momento. Por eso el salmista no empieza describiendo la crisis, sino hablando en particular de Dios. ¿Quién es Dios en ese momento de crisis para él? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos. Pero es interesante que el autor empieza hablando de lo que Dios es en el momento. Y creo que es un buen acercamiento para lo que nosotros queremos también hacer en esta mañana. Todos podemos describir perfectamente la crisis, pero el creyente en este salmo es invitado a pensar en lo que Dios es en medio de la crisis. No arrancamos desde la crisis, arrancamos desde nuestro fundamento que es el Señor. ¿Quién es Dios para ti en este momento de crisis? ¿Quién crees que es Dios para ti? El Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios que calma las tormentas, el Dios que está en medio de las tormentas. Para el autor, en medio de la crisis, Dios era su pronto auxilio. No es un auxilio que está lejos, no es el auxilio que uno dice, bueno, auxilio y resulta que está a kilómetros de distancia. La palabra que el autor está usando aquí es pronto auxilio, amparo, fortaleza, pero me gusta la palabra pronto, porque pronto es ya, está cercano. No es un Dios que está lejos en medio de las circunstancias, sino que está cercano en lo que estamos viviendo. Es un pronto auxilio. Y ojalá que en la medida en que estamos viviendo esta situación de crisis, nosotros también podamos sentir que Dios está interesado en ser cercano. Y ojalá que a medida que vamos caminando en medio de la prueba, también podamos decir, sabes qué, Señor, gracias porque estás pronto. No solamente eres auxilio y eres fortaleza, sino que estás pronto para ayudarnos también. Y describe todo lo que está pasando también. Y creo que una de las cosas que más se refuerza en la palabra, a lo largo de la palabra, es no temer. Creo que el texto bíblico más repetido a lo largo de toda la Biblia es no teman, no teman, no teman, no teman. Y se habla una y otra vez. Y la razón por la que no tenemos es porque Dios está cerca y está pronto de nosotros. Es nuestro pronto auxilio. Por tanto, no temeremos, aunque pase lo que tenga que pasar. Si ustedes miran, el autor está hablando de montañas y habla de montes y de montañas y habla de que las montañas se traspasan al corazón del mar. Y lo que estaba refiriéndose ayer era una situación de extrema dificultad, una crisis profunda. Para los antiguos hebreos las montañas y los montes eran la señal de autoridad, del orden normal de las cosas. Para ellos los montes eran, digamos que, referentes que no se movían para nada. Así que lo que el autor estaba tratando de expresar aquí era básicamente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos, aunque los referentes en los que siempre hemos visto y siempre hemos confiado y siempre hemos creído, se vayan al corazón del mar, sean traspasados. Aunque las cosas en las que siempre hemos asumido, que estamos confiados, que estamos seguros, lo que nunca nos imaginamos que va a pasar ocurra, aún así no temeremos, porque tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Y el autor está hablando de, como les decía, ejemplos muy gráficos, extremos, cuando una montaña para ellos, una montaña se destruía bueno, era casi que imposible, es decir, siempre vemos las montañas y decimos las montañas siempre han existido, siempre han estado ahí, pero cuando todo lo que hemos confiado, todas las cosas que hemos asumido que son verdad o las cosas que hemos asumido que son lo más seguro del mundo se desmorona, ¿hacia dónde vamos?
David hablaba más o menos de esto cuando decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Una vez más, David estaba diciendo en este salmo, aunque los montes estén ahí, aunque tenga las autoridades y tenga las cosas que yo siempre he confiado y que siempre he creído, aunque mi seguridad del mundo se desvanezca, no estoy confiando en ellos realmente. Confío y mi esperanza viene del Señor. Porque aunque de los montes no venga ningún tipo de socorro, del gobierno o de cualquiera, nuestra confianza, amados hermanos, está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. A partir del versículo 4, si ustedes son observadores, el escenario cambia por completo. Ya no estamos en el mundo donde las montañas se están trasladando al corazón del mar, ni estamos hablando de la situación de crisis y de caos completo. Aquí estamos hablando de confianza y de paz. Y no hay mejor manera de expresarlo. Y los autores hebreos siempre utilizaban este tipo de imaginario que un río apacible. Y es porque el salmista nos está trasladando, más allá de la situación de crisis, nos está trasladando a la perspectiva del Señor. Bueno, si nosotros estamos enfrentando esto y estamos confiando en el Señor, ¿cómo el Señor lo está viendo desde su trono? Y la mejor manera que se le ocurrió al salmista, inspirado por el Espíritu Santo naturalmente, fue hablar de un río apacible, un río donde todo es calma y donde todo es paz. Y fíjense que habla del río, sus corrientes, habla de alegría, habla de que Dios está en medio de ella, no será conmovida, habla de confianza y seguridad absoluta. Y amados hermanos, es lo que el Señor quiere que experimentemos al leer este salmo y entrar en su presencia. En la Biblia habla mucho sobre la presencia de Dios y cómo es el refugio perfecto del creyente en medio de las circunstancias. No es escapismo, no es estar diciendo que todo está bien y todo está bien y de algún modo ser negacionista de la realidad, para nada. De hecho, el salmista, como les decía, arranca precisamente hablando de lo que está ocurriendo. Pero para el salmista hay algo mucho más allá y el Señor le muestra, lo lleva más allá de la crisis. Así como cuando uno está, no sé si han experimentado el tema de volar y bueno, cuando el piloto habla, señores pasajeros, vamos a entrar en una tormenta, pero no se preocupen, vamos a subir por encima de la tormenta y vamos a ver lo que está allá. Yo he tenido la oportunidad de estar volando y bueno, el piloto anuncia que va a haber una tormenta y uno ve alrededor las nubes y alcanza a ver los rayos en algunas ocasiones, pero cuando nos remontamos hacia arriba, arriba está el sol brillando en todo su esplendor, a pesar de que muy abajo en las nubes esté ocurriendo una tormenta terrible. Y es más o menos lo que el autor de este salmo quiere expresar también, que a pesar de que el mundo esté en caos, que las circunstancias nos estén empujando a estar presionados y a estar estresados y angustiados, arriba en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios el Señor está haciendo que para nosotros esté todo calmado, todo confiado. Si vamos a su presencia, podemos experimentar, incluso en medio de las circunstancias difíciles, gozo, paz, la calma. Un río que provee. El río en la antigüedad era señal de vida. Por donde pasara el río, no importa que pasaran desiertos alrededor, siempre había abundancia. Podías cosechar, podías comer, tenías pescados alrededor. Y por eso es hermoso hablar del río, porque es el río que el Señor quiere que entremos. Sí estamos viviendo momentos difíciles gracias al cosito virus este, pero ¿saben qué? También podemos ir a un río donde el Señor quiere mostrarnos paz, quiere que experimentemos la paz que Él puede dar, no la que el mundo da, la que Él puede dar. Quiere que experimentemos gozo, quiere que experimentemos paz, quiere que experimentemos plenitud aún en medio de las circunstancias. Por más difíciles que se vuelvan, el Señor tiene provisión para nosotros, de paz, de gozo, pero también de cuidarnos en medio de las circunstancias difíciles. Y por eso el Señor está hablando también de que Él está en medio de la ciudad, habla de la ciudad de Dios. Y creo que hemos entendido por la palabra, amados hermanos, que la ciudad de Dios somos nosotros también. Somos la morada de Dios. El Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros quiere decir que Dios está viviendo en nosotros. Por tanto, la morada de Dios puede estar segura. La ciudad de Dios está segura porque Dios está en medio de ella. No seremos conmovidos nosotros porque nosotros somos morada de Dios. Entonces, esto no es algo que está simplemente arriba nada más, que tenemos que, bueno, peregrinar a algún lado para hacerlo. Donde quiera que estés ahora mismo puedes experimentar el gozo, la plenitud y la paz, porque eres morada de Dios.
El Señor te invita a acercarte a Él en esos términos. Encontrarte con Dios es encontrarte con la paz y seguridad que estás buscando. Y si por alguna razón no has experimentado esa paz, el Señor quiere dártela en esta mañana también. La tercera y última parte del Salmo, amados hermanos, transmite una verdad que para nosotros es difícil de entender, pero que nos habla del completo control de Dios en la historia. Dios está hablando aquí en los versículos 8, 9, más o menos del final de la historia de la humanidad. Y habla de cómo Él va a venir a gobernar personalmente y cómo va a hacer cesar las guerras y las injusticias y los gobiernos corruptos y todo lo que va a pasar. La Biblia aquí en clave profética habla de esto como si ya hubiera ocurrido. Por eso si ustedes miran el lenguaje, habla casi que del pasado. Para Dios simplemente ya pasó. Sin embargo, cuando estamos inmersos en las circunstancias, muchas veces es difícil poder mirarlo desde esa perspectiva. Pero cuando el Señor habla de que está cesando la guerra, está cesando la injusticia, está quebrando el arco, la lanza, está hablando precisamente de esos gobiernos que están oprimiendo a la gente y que de algún modo se están beneficiando. Y aquí nos lleva a hablar de la situación que estamos viviendo y la injusticia que hacen muchas empresas y gente poderosa que oprime a la gente pobre. Y vemos cómo la gente pobre es la más desesperanzada en medio de esta situación. Bueno, el Señor nos está diciendo que Él tiene completo control de las circunstancias y que para Él ya la historia acabó. Y algo que podemos estar completamente seguros, amados hermanos, es que el Señor le va a dar su merecido a la gente que tiene que darle su merecido. Y la gente que está haciendo injusticia, se está aprovechando de la impunidad y se está aprovechando de los pobres para lucrarse, va a recibir su merecido. El Señor lo está prometiendo y para Él ya pasó. Nosotros estamos experimentándolo y es difícil entenderlo desde esa perspectiva, pero para el Señor el final de la historia ya ocurrió. Y al final triunfa la justicia y triunfa la paz y triunfa Él. Sin embargo, también en la tercera parte del Salmo nos deja con un mensaje muy hermoso y es el Señor hablándote directamente a tu corazón. No solamente es el Dios que está de manera todopoderosa influyendo las circunstancias, que está influyendo la historia de la humanidad desde lo grande, es el Dios que te está diciendo personalmente a ti y a nosotros como sus hijos que quiere pastorearnos. Por eso una palabra que de hecho el salmista rompe un poco la dinámica en este momento y casi como que percibe la voz de Dios en las circunstancias. Y es cuando el Señor le dice al pueblo, ¿saben qué? Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Y en medio de estas circunstancias es increíble cómo Dios las usa para poder revelarse a nosotros. Y por eso la última parte que quiero comentarles y como conclusión es precisamente que en medio de las circunstancias difíciles podemos confiar en la protección de Dios, podemos confiar en la provisión de Dios, podemos confiar en la justicia de Dios triunfando sobre la maldad que también estamos mirando, pero más allá de eso, lo más valioso que podemos aprender en estas circunstancias es conocer más quién es Dios. Más allá del Dios todopoderoso que gobierna sobre todo, conocer al Dios que está interesado en tener una relación íntima con nosotros, en pastorearnos, en que podamos conocerlo a Él más profundamente. Y con esto quiero finalizar la conclusión y quiero dejarlos con una canción especial que ha ministrado nuestras vidas y que quiero compartírsela también a ustedes, porque el Señor es fiel. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo